Bueno, vamos a comenzar hoy con el tema compuestos de coordinación. El término compuestos de coordinación lo van a encontrar también con el nombre de complejos, ¿sí? El nombre de complejos es un nombre antiguo porque cuando en el siglo XIX se empezaron a estudiar por primera vez estos compuestos, no seguían las reglas que seguían los compuestos, el resto de los compuestos, ¿sí? Que eran más normales, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, a pesar de que es un término antiguo, van a ver en los libros y me van a escuchar a mí decir indistintamente compuestos de coordinación o también complejos. Ya vamos a ver por qué razón se lo llama compuesto de coordinación, ¿sí? Bien, ¿qué son los compuestos de coordinación? Un compuesto de coordinación está formado por un átomo o ion central, ¿sí? Y por uno o más ligantes, ¿sí? Los ligantes L, L', etc., ¿sí? Pueden ser varios de distintos tipos, pueden ser todos iguales, ¿sí? Y los ligantes son moléculas o iones que van a estar unidos al átomo o ion central por lo que se llama enlace de coordinación, ¿sí? ¿Cuál es la definición de un complejo o un compuesto de coordinación? Es un compuesto que está constituido, como les dije recién, por dos partes, un átomo o ion central y ligantes, y que cada uno de ellos por separado pueden existir en condiciones químicamente significativas. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que pueden existir en condiciones normales, temperatura ambiente, presión atmosférica, en solución, ¿sí? Etc. Para diferenciarlos, ¿sí? Vamos a tomar un ejemplo, que es este ion, que es el primero que yo les muestro aquí, que es el aluminio unido a 6 fluoruros, ¿sí? Con una carga 3 negativa, ¿sí? Siempre el ion complejo, ¿sí? O el complejo, porque puede ser neutro, lo vamos a escribir entre corchetes. Es decir, la parte que es propiamente dicha, el ion complejo o el compuesto complejo, va a estar escrito entre corchetes, perdón. Porque a su vez, obviamente, esto si tiene 3 cargas negativas, deberá tener el contraion positivo, que puede ser sodio, potasio, amonio, etc., ¿sí? Bueno, volviendo entonces al compuesto en particular, ¿qué quiere decir condiciones químicamente significativas? Bueno, quiere decir que tanto los fluoruros en solución acuosa como el ion aluminio 3+, en solución acuosa, ya vamos después que en realidad en solución acuosa el ion aluminio 3+, no está exactamente así como ion aluminio 3+, pero de momento lo vamos a escribir así. Esto estará en equilibrio con el ion complejo aluminio, flúor 6, 3-, ¿sí? Yo voy a empezar a nombrarlos a los complejos. De momento todavía no les enseñé la nomenclatura. Esto se llama hexafluoroaluminato, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Esto lo podemos diferenciar, ¿sí? De, por ejemplo, azufre flúor 6. Este es el hexafluoruro de azufre. Es un compuesto químico común, ¿sí? Estándar, digamos, por decirlo de alguna manera, que sus átomos constituyentes, el azufre atómico o el flúor atómico, no pueden existir en condiciones químicamente significativas de manera estable, ¿sí? Esto eventualmente podrá suceder que a muy alta temperatura, por ejemplo, puede disociarse formando átomos o otras moléculas, pero este compuesto entonces no es un ion complejo o un compuesto complejo, ¿sí? Otros ejemplos de compuestos complejos, o en este caso de iones complejos, podría ser el cobalto, ¿sí? Unido a 4 cloruros, ¿sí? Con 2 cargas negativas, el ion complejo. Este sería el que se denomina tetraclorocobaltato 2, ¿sí? Cuando digo ese número 2 al final, me voy adelantando un poquito a lo que es nomenclatura, ¿sí? Implica el estado de oxidación del metal. ¿Cómo saco el estado de oxidación del metal? Bueno, en estos dos casos,
es sencillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el fluoruro sabemos que tiene una carga negativa, el cloruro sabemos que tiene una carga negativa. Por lo tanto, si el ion tiene 3 cargas negativas, ¿sí? Si el ion tiene 3 cargas negativas, esto va a ser igual a x menos 6, que son las 6 cargas negativas, por eso le pongo menos 6, y de aquí sale que x es igual a más 3, ¿sí? Que es la carga del aluminio y que es el único estado de oxidación posible que tiene el aluminio. Con el cobalto, por el contrario, el cobalto podría ser más 2 o más 3, ¿sí? Bueno, claramente, en este caso es más 2, porque tengo más 2 del cobalto menos 4 cloruros, esto me queda menos 2, que es la carga del ion complejo, ¿sí? Esto es algo que, bueno, que tienen que aprender a hacer, porque cuando lo nombren al complejo, tienen que decir el estado de oxidación que presenta el metal en el ion complejo o en el compuesto complejo, ¿sí? Bien, otros ejemplos están allí. Yo voy a ahora simplemente mencionar uno de los dos restantes que quedan, que es este, cromo con 6 moléculas de amoníaco. La diferencia ahora es que el ligando, que es amoníaco, es una molécula neutra, ¿sí? Por lo tanto, la carga que tiene el ion complejo es la carga del metal. Por lo tanto, en este caso es muy simple, el cromo tiene carga más 3, es un ion cromo 3, ¿sí? Este compuesto, que es el hexamin cromo 3, así se lo denomina, es un catión. Es decir, ya vimos que puede haber aniones, puede haber cationes y también puede haber complejos que tengan carga igual a 0, ¿sí? Complejos o compuestos de coordinación, repito, que tengan carga igual a 0, ¿sí? Entonces, vamos ahora a pasar a lo que recién les adelanté un poquito, y que es que la mayor parte de los complejos o compuestos de coordinación involucran a metales de transición como átomo ion central, pero hay algunos casos en donde no es así. De hecho, el que acabamos de ver, el aluminio, el aluminio más 3, si yo disuelvo, por ejemplo, nitrato de aluminio, ¿sí? Una sal que tiene el aluminio en estado de oxidación más 3, lo disuelvo en solución, lo que va a pasar en realidad con el aluminio en solución es que se coordina con 6 moléculas de agua, ¿sí? Formando este ion complejo. Bueno, primera cosa rara que verán es que escribo la molécula de agua de una manera distinta a la que solemos escribirla, porque en general se escribe al ligando, ¿sí? Con el átomo que se une, que es el que dona el par de electrones para formar lo que se llama el enlace coordinado, ¿sí? Se lo escribe con el átomo que dona el par de electrones al ion central al lado del ion central, ¿sí? Por esta razón damos vuelta la fórmula como habitualmente la conocemos, y de esta manera estamos indicando que el oxígeno es el que se está uniendo al aluminio. Recordemos que la molécula de agua, ¿sí? Tiene una, digamos, una hibridización sp3 y que dos híbridos sp3 están unidos a hidrógenos y que tiene 2 pares de electrones no enlazados. Es decir, uno de esos pares de electrones es el que va a estar donando el aluminio para formar el enlace coordinado, ¿sí? Este ion complejo se llama hexaacualuminio 3, ¿sí? Y aquí aprovecho para decir que la química de los metales en solución, ¿sí? Involucra prácticamente siempre compuestos hexaaqua, ¿sí? Por ejemplo, cualquier metal de transición, lo puedo escribir de manera genérica, ¿sí? Va a formar este ion complejo donde le pongo M+, porque dependerá de la carga del ion central, ¿sí? Es decir, cualquier sal que tenga un anión, como el nitrato, como el perclorato, que no pueden ser ligandos, que no pueden actuar como ligandos, el metal va a reaccionar con las moléculas de agua para formar un ion complejo que se llama hexaacuo, como es este caso. Hay algunos casos en particular, como es el caso del berilio,
¿sí? Que por ser un ion muy pequeño no se puede rodear de 6 moléculas de agua, y no solo no se rodea de moléculas de agua, sino que se rodea de oxidrilos, ¿sí? Formando este ion complejo, ¿sí? Formando este ion complejo que tiene carga -2, porque el berilio tiene carga +2, menos 4 oxidrilos, que son 4 cargas negativas. Esto queda con 2 cargas negativas, ¿sí? Entonces esto es un tetrahidroxoberilio 2, ¿sí? Bien, es decir que entonces, vuelvo a repetir para reforzar esto, que la química de la mayor parte de los metales en solución involucra la formación de acuocomplejos o hidroxocomplejos, ¿sí? Bien, podemos generalizar entonces y decir que un ion complejo o un complejo neutro lo podemos escribir de esta manera, como corchete, el metal o ion central, un ligando con m moléculas de ligando y con una carga n que puede ser positiva, negativa o cero. Que se entienda bien que esto, el significado de esto es que puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser cero, y el número n puede ser, si es 0 es 0, si es positivo o negativo puede valer 1, 2, 3, etc. Y esto, m, ¿sí?, es lo que se llama número de coordinación. Número de coordinación. Que es la cantidad de ligandos a las cuales se une el átomo o ion central, ¿sí? Esta es la carga del ion complejo, este es el ion central, y L es el ligando o ligante, ¿sí? Es más, puede haber distintos tipos de ligandos o ligantes, ¿sí? Acá yo en este caso escribí particularmente como que hubiera un único tipo de ligando para simplificar un poco lo que es el número de coordinación, ¿sí? Bueno, veamos algunos ejemplos, ¿sí? Puede haber, como dijimos, aniones, cationes o complejos neutros, ¿sí? Este complejo, que ya lo vimos recién, lo vuelvo a poner. ¿Sí? Este es el hexamin cobalto 3. Es un complejo catiónico. Es decir, que el compuesto, si yo tuviera que escribir un compuesto, ¿sí?, deberá tener aquí 3 cargas negativas que cancelen esas 3 cargas positivas, y por ejemplo eso pueden ser 3 nitratos, ¿sí? 3 nitratos. O sea, esto sería nitrato de hexamin cobalto 3, ¿sí? Insisto, ya vamos a las reglas de nomenclatura. Vamos a ver un complejo aniónico. Sí, este complejo es un complejo en el cual el platino tiene carga +4. Fíjense que +4 menos 6 igual a -2. Esa es la carga que tiene, ¿sí?, el ion complejo. Este es el hexacloroplatinato 4. El hexacloroplatinato 4, ¿sí? Y en este caso, el contraión, ¿sí?, el contraión podría ser, por ejemplo, sodio. Hexacloroplatinato de sodio. En realidad, disculpen, se escribe al revés. Se escribe el catión primero y el anión después. Y esto es un catión, el ion complejo es un catión, y el anión es un ion común. Aquí el catión es un ion común y el anión es un ion complejo. Y finalmente podemos tener, son pocos los ejemplos que hay, pero podemos tener un complejo neutro, que es un complejo que forma níquel con el monóxido de carbono, que se llama tetracarbonil níquel 0, ¿sí? Complejo neutro sería entonces en este caso. Neutro, ¿sí? Este era aniónico. El ion complejo, ¿sí?, esta parte, el ion complejo. Y este era un catiónico, ¿sí? Bien, entonces esto es la definición
de los iones complejos o compuestos complejos o compuestos de coordinación. Bien, vamos a hablar de los ligandos. Hay distintos tipos de ligandos. La clasificación que vamos a hacer, la primera clasificación, es dependiendo del número de pares de electrones que tienen para donar al átomo ion central, ¿sí? Haciendo una salvedad, ¿sí? No siempre el enlace coordinado va a ser que el ligando dona electrones al metal o ion central. Va a haber casos en donde es al revés, que el metal le dona electrones al ligando. Eso lo vemos después. De momento, seguimos con esta concepción de que el ligando le dona electrones al metal o ion central. Bueno, un ligando monodentado es aquel que emplea solo un átomo por vez, consecuentemente solo un par de electrones, para unirse con el átomo o ion central, ocupando una única posición en lo que se denomina esfera interna de coordinación, ¿sí? La esfera interna de coordinación son el conjunto de ligandos que están unidos directamente al átomo ion central, ¿sí? Porque después habrá una segunda esfera de coordinación donde estén, por ejemplo, los contraiones, ¿sí? Que no van a estar unidos directamente al átomo ion central. Bueno, ¿cuáles son los ejemplos de ligandos monodentados? Por ejemplo, el cianuro, el tiocianato, el nitrito, ¿sí? Bueno, aquí, un poco a propósito, he puesto estos dos en particular, porque estos dos en particular, dentro de la clasificación monodentados, son los que se denominan ambidentados. ¿Por qué ambidentados? Porque tienen dos átomos distintos que pueden donar electrones al átomo ion central. En el caso del tiocianato puede ser que sea el azufre, lo voy a subrayar, así se lo escribe, para indicar que es el azufre el que se une. A esto se lo denomina tiocianato S, ¿sí? También lo pueden encontrar, se lo aclaro para que no haya confusión, que es exactamente lo mismo, como tiocianato kappa S, ¿sí? La letra griega kappa para indicar que el azufre es el que está actuando como átomo donor, ¿sí? Bueno, ustedes saben que el azufre está debajo del oxígeno en la tabla periódica, tiene también, digamos, puede formar, en este caso particular, sí, forma, mejor dicho, tres enlaces con el carbono, ¿sí? Y le queda un par de electrones no enlazantes para donar al átomo o ion central, ¿sí? Lo mismo sucede con el nitrógeno. El nitrógeno, ustedes saben que presenta una ionización en Sp3 y que tiene consecuentemente, digamos, más de un par de electrones, pero solo puede utilizar un par de electrones de esos que tienen no enlazantes para donar al átomo ion central. En el caso de que entonces tengamos, lo vamos a escribir así, ¿sí? Que el ligando se una, este ligando que es el tiocianato se una por el nitrógeno, lo vamos a escribir de esta manera para que el nitrógeno esté al lado del átomo ion central y se va a llamar tiocianato N o tiocianato kappa N, que es exactamente lo mismo, ¿sí? Y recordemos que se invierte el orden en el cual se escribe para que el átomo que está actuando como ligando esté al lado del átomo ion central. Lo mismo pasa con el nitrito, ¿sí? El nitrito se puede unir por el nitrógeno o se puede unir por el oxígeno, ¿sí? Entonces, si se une por el nitrógeno, lo vamos a llamar así, lo vamos a subrayar y se va a llamar nitrito N o kappa N, ¿sí? Si por el contrario se une por el oxígeno, lo vamos a tener que escribir así para que quede claro que se une por el oxígeno, ¿sí? Y se va a llamar nitrito O, ¿sí? Nitrito N o nitrito O. ¿De acuerdo? Bien.
Estos son entonces, estos dos son ejemplos de ligandos ambidentados. Bien. Pero, ojo, tiene dos átomos que pueden donar electrones, pero no los dos a la vez. Puede ser uno o el otro, por lo tanto siguen siendo monodentados. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los polidentados? Son aquellos que presentan dos o más átomos que se pueden unir al átomo o ion central, ¿sí? Que pueden actuar como donores. Ejemplos. Aquí se pone en esta transparencia el amoníaco con su par de electrones no enlazantes, y que es monodentado, y al lado escribimos esto que se llama etilendiamina. El par de electrones lo tiene este nitrógeno, el par de electrones lo tiene este nitrógeno, y aquí lo voy a poner por única vez, después no lo pongo más. Esto es un carbono unido a dos hidrógenos, ¿sí? Carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2. Esto se llama etilendiamina. ¿Sí? Y estos dos nitrógenos, debido al tamaño que tiene la molécula, ¿sí? Pueden los dos nitrógenos aportar sus electrones al mismo átomo o ion central. Esto sería un ligando bidentado. Y un ligando tridentado sería este, en donde aquí hay un carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2, y este y este son tres posiciones que puede usar la molécula para donar a un mismo átomo ion central, y por lo tanto el ligando es tridentado. ¿Sí? Bueno, debajo tienen, no lo voy a escribir porque tomaría demasiado tiempo, la piridina, ¿sí? La bipiridina y la tripiridina, ¿sí? Serían casos parecidos a este, nada más que en lugar de carbono y hidrógeno 2 tiene el grupo fenilo. ¿De acuerdo? Bueno, y finalmente un ligando que es hexadentado, que es un ligando muy conocido porque se lo utiliza, es muy utilizado en química analítica para cuantificar ion calcio, que es lo que se denomina el ETA. El ETA es la sigla en inglés etilendiamine tetraacetic acid, o ácido etilendiamine tetraacético, ¿sí? Cuya fórmula está aquí, por favor mírenla en las transparencias, ¿sí? Y puede utilizar 6 oxígenos para donar los pares de electrones de cada uno de esos oxígenos al átomo o ion central, ¿sí? Bien, vamos a definir ahora lo que se llama quelato, ¿sí? Ya vamos a ver que esto tiene una importancia muy grande en la química de la vida, los quelatos, ¿sí? Ya vamos a ver por qué, lo van a ver al final de la materia. Un quelato es un complejo que está formado con ligantes polidentados, ¿sí? Vamos a poner ejemplos, ¿sí? Creo que es la mejor manera de que se entienda que es un quelato. En este caso, el ejemplo que vamos a utilizar es uno muy común, que es, ¿sí? N es la sigla o digamos, el símbolo que vamos a utilizar para la etilendiamina, ¿sí? N significa etilendiamina. Bueno, 3 etilendiaminas. Recuerden que la etilendiamina tiene 2 posiciones para donar, es bidentado, por lo tanto 3 por 2, 6, entonces está ocupando las 6 posiciones en la esfera de coordinación del cobalto, formando un ion complejo hexacoordinado, ¿sí? Entonces esto, entre corchetes y con la carga 3 positiva, para indicar que el cobalto es cobalto 3, ¿sí? Y la estructura que tiene, yo en la segunda parte, luego cuando hablemos de isomería, les voy a mostrar modelos. Acá simplemente estoy introduciendo los conceptos de ligandos monodentado, bidentado, etc. En este caso, estas cintas de color amarillo y anaranjado
están indicando la cadena carbonada de la etilendiamina. Recuerden que esto es la etilendiamina, ¿sí? NH2, NH2, es decir que la parte esa amarilla y roja sería, lo voy a poner así para que se entienda, sería esta parte, ¿sí? Se la simplifica y se la escribe de esa manera, ¿de acuerdo? Así que entonces esto sería un quelato, ¿sí? Es un ion complejo que está formado por ligandos bidentados, tridentados o hexadentados, ¿sí? Tres bidentados, dos tridentados o un hexadentado serían tres ejemplos de complejos hexacoordinados que son quelatos, ¿sí? Bueno, el caso del eta, ¿sí? Van a tener que mirar la filmina, ¿sí? Sería este caso, ¿sí? En donde una única molécula de eta se une a un ion cobalto para formar este complejo, ¿sí? Que es un quelato, ¿sí? Ya vamos a ver que tienen propiedades muy particulares, son muy estables, etc. Pero de momento simplemente lo utilizamos para definirlo. Bueno, vamos a ver los distintos números de coordinación que pueden tener los iones complejos o los compuestos de coordinación, ¿sí? El número de coordinación puede ser muy variable. Yo voy a enumerar los más comunes. Número de coordinación 2, ¿sí? El ejemplo típico es el ion plata más 1, ¿sí? Que se une a dos moléculas de amoníaco. Fíjense que aquí a la molécula de amoníaco la escribo al revés, como hacía recién con el agua, ¿sí? Y todo esto tiene carga positiva, 1 positiva, porque las moléculas de amoníaco son neutras. El ion plata tiene carga 1, por lo tanto el ion complejo tiene carga 1, ¿sí? Este sería entonces, es una molécula que es lineal, ¿sí? Molécula que es lineal. Esa es una característica que tiene el ion plata, que puede formar este tipo de enlaces así lineales. Así que sería entonces un típico ejemplo de coordinación 2. Coordinación 4, ¿sí? Además del número de coordinación tenemos que hablar de la geometría, ¿sí? En el caso de la coordinación 4 hay dos tipos de geometría, ¿sí? Una que es la geometría tetraédrica, que es esta que está aquí, ¿sí? En donde el átomo ion central está en el centro de un cubo, pero solamente posiciones alternadas del cubo están ocupadas por un ligando, es decir, un vértice del cubo no tiene nada, un vértice tiene un ligando, el otro nada, el otro tiene un ligando, y abajo al revés. Tiene ligando, no tiene, si tiene, no tiene. Eso es un tetraedro regular, ¿sí? Y es coordinación 4. Y la otra coordinación 4 muy común es lo que se llama plana cuadrada, ¿sí? O sea, el metal ion central en el centro de un cuadrado. La coordinación, los ligandos están en los vértices de un cuadrado, ¿sí? Ya vamos a ver por qué razón se pueden estabilizar una geometría o la otra geometría un poco más adelante, ¿sí? Bueno, la coordinación 6, ¿sí? La coordinación 6 es muy común, es la más común de todas, es la que es octaédrica, que es la que estuvimos viendo hasta recién, prácticamente casi todos los ejemplos, en donde los ligandos están en los vértices de un octaedro regular, o sea, un octaedro tiene 6 vértices, ¿sí? Y la otra, no tan común, pero que sí hay, es la prismática, en donde los ligandos están en los vértices de un prisma, ¿sí? Que lo tienen allí en la filmina, en el centro. Y la otra que está allí es hexagonal, es muy poco común, así que no la vamos a tratar, ¿sí? Bien, vamos ahora a la parte un poco más sustanciosa, ¿sí? Porque hay reglas que hay que aprender, como en toda nomenclatura de compuestos químicos. Bueno, los compuestos de coordinación tienen una nomenclatura propia, ¿sí? Por ser un tipo especial de compuestos, ¿sí? La primera norma es que los ligandes aniónicos, ¿sí? Los ligandes aniónicos terminan su nombre en O, ¿sí? Por ejemplo, cloro, ¿sí? A pesar de que es un cloruro, no decimos cloruro, decimos cloro, porque un átomo de cloro no puede ser ligando, porque un átomo no existe
libre en condiciones químicamente significativas, pero sí un cloruro, pero el nombre es cloro, ¿sí? El tiocianato, que le vamos a llamar tiocianato, termina en O, ¿sí? El sulfato, no lo voy a escribir, termina en O. El oxidrilo, le vamos a llamar hidroxo, ¿sí? El cianuro, le vamos a llamar ciano, ¿sí? Por ejemplo, no voy a poner todos, pero el ion peroxo, ¿sí? Esto es un ion que tiene esta estructura así, ¿sí? Como en el peróxido de hidrógeno, acá habría dos hidrógenos, pero aquí estos serían dos pares de electrones que van a ser donados. Entonces esto se llama peroxo, etc. ¿Sí? Bien. Entonces los ligantes aniónicos terminan su nombre siempre en O. Bueno, ya hablamos recién del tiocianato, ¿sí? Hablamos del nitrito, ¿de acuerdo? Así que ahora, bueno, simplemente voy a poner algunos ejemplos que están aquí escritos en la transparencia, que son 3 amonios, y ese es el ion, digamos, que no es complejo, y el ion complejo es cromo con el ion tiocianato, pero con el nitrógeno, que es el que está actuando como donor de electrones, ¿sí? Hexacoordinado, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué podemos decir? Vamos a tomar esto como ejemplo. Primero tenemos que saber cuál es el estado de oxidación del cromo, ¿sí? Bueno, acá hay 3 cargas positivas porque son 3 amonios, ¿sí? 3 amonios, así que hay 3 cargas positivas. Si yo le sacara el amonio, el ion me quedaría con 3 cargas negativas, ¿sí? El tiocianato tiene una carga negativa. Como hay 6 tiocianatos, evidentemente el cromo tiene carga 3, es cromo 3, ¿sí? Bien, entonces esto se llama hexa, porque tiene 6, tiocianato ion N, hexatiocianato N, cromato, tiene carga 3 de amonio. ¿Sí? Vamos a analizar este nombre. Bueno, la primera cosa que vamos a decir respecto del nombre, además de que el ion se lo